Es lo más lindo que puede haber, vivir tranquilo, vivir en paz. Esa es la ley del pescador. Y venir a lo que venga, disfrutar lo que tenga que disfrutar, buenas o malas. Esa es la ley de la vida. Estamos tirando la red. Lo que Dios nos dé va a ser bueno. Siempre hay que tirarla con fe. ¿Y dónde se iba a empezarse? Nos íbamos a encontrarnos aquí y eso es bonito, porque las sorpresas se las da la vida y eso es lo más bonito que hay. La Baja California Sur es un lugar muy especial, donde puedes estar manejando junto al mar, luego rodeado de montañas y de la nada. ¿De dónde salió este oasis? ¿De dónde salió? En los últimos días he acampado cerca a un pueblo, en el medio del desierto, y ahora intento encontrar un lugar para dormir cerca del mar. Gente, lo veo bastante complicado poder acampar en alguna de estas playas, porque a diferencia de la ruta La Paz-San Evaristo, acá hay muchísima gente. Sin saber a dónde ir, me encuentro con unos amables efectivos del ejército que me recomiendan ir a San Bruno. Bienvenidos a Bruno BCS, Baja California Sur. Vi que en la playa podías acampar, hacer acampe libre. Vamos a ver. ¿Quiere estar una parte solo usted? Sí, me gustaría estar solo ahí un rato, ¿no? Acá está bien, entonces voy de frente nada más. Sigo la carretera. La primera salida que está a mano derecha, ahí puede entrar. Ah, en la salida. Y ahí me meto. Ya. Andy, mucho gusto, muy amable, ¿eh? Ahí nos vemos entonces. Gracias. La gente de México es a toda madre, güey. A ver. Oh, Dios mío. Upa, me metí mal. Oh, my God. ¿Por qué hago estas cosas, gente? Ah, pero acá están los buitres, mire. Sí, yo creo que allá está más limpio, ¿no? Me parece. Voy a darle una vuelta, a ver. Bueno, buscando otro lugar para acampar, me encontré con el señor que no es de acá, es de Sinaloa, y que han venido a acampar acá. Entonces me dijo, pásale. Y no es la primera vez en México que me invitan a comer sin conocerme. Muy interesante su historia. Traen su bote. Ya me metí. No le pregunté su nombre, señor. ¿Cómo, perdón? Roberto. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. O sea, ustedes están acá en su campamento, ¿no? ¿Qué? Estamos aquí como 10 días. 10 días. ¡Wow! Y de acá gracias, señor. Y de acá van sacando el pescado, van sacando y de ahí se lo llevan. Estamos esperando porque vamos a trabajar el calamar. ¿Siempre vienen? Y pues es el primer año ahorita. Este es el aparato con el que agarra el calamar. Ah, Se llama potera. potera. ¿Y hasta ahorita han pescado algo? Pararon de trabajar por los precios, está muy barato. Qué loco la vida, ¿no? Lo que uno se encuentra. Mire, ustedes conocieron un motero de Perú y yo los conozco a ustedes que no tenían ni idea de que se hacía esta actividad. Sí, es bonito salir de rutina y a ver qué pedo, a ver qué suerte te toca, como te lo vuelvo a repetir. Claro, Ahí te van buscando suerte, igual que tú. claro. La parte bonita. Ajá. Ese hombre conoce muchas partes muy bonitas De la baja. de la baja. Bueno, conversemos, ¿no? Estoy en el balneario de San Bruno, donde me he encontrado con 3 pescadores que vienen desde muy lejos. 2 desde Constitución y 1 desde Culiacán. Invierten mucho tiempo y dinero para llegar hasta este punto. Vinieron impulsados por la pesca de calamar, pero justo el día que llegan acá, les comunican y les dicen no pueden pescar calamar porque los compradores nos están pagando muy poco por el producto. Así que se tuvieron que reinventar. Y están viviendo ya 10 días en estas carpas al lado del mar, tratando de pescar solo para el día a día, solo para sobrevivir, para ver si el mar en su infinita sabiduría les devuelve esa inversión y pueden regresar a sus casas con una aventura y con un poco de ganancia. ¿Y ahorita qué están haciendo allá con el barco, con el bote? Están tirando pescado que no se compra aquí. Aquí se compra puro de calidad.
como lo que es cabrilla, curel, de mejor calidad, que el mercado nacional lo pide. Y aquí este pescado, como es de baja calidad, de tercera, no entra, y lo que hace el pescador lo tiene que tirar porque no hay comprador. Y pues uno como pescador, pues en la red se viene todo y ahí uno se aparta lo bueno. Vale, pues. Las redes las vamos a tirar ahorita al atardecer, ya con el sol les está metiendo, y las levantamos en la mañana. Las levantamos en la mañana y ya pues ahí salen los peces. Curvinas, sierras, mojarras, bacocos, de todo un poco. Vámonos, ahí te va. Agua. Ya va. Estamos tirando la red. Lo que Dios nos dé va a ser bueno. Siempre hay que tirarla con fe. Esa es la señal del punto donde está la red. Se ve de lejos. Es la profundidad, el plomo lo jala para abajo. Tarea cumplida. Aunque ese lobo marino que está al fondo sabe exactamente dónde hemos puesto la net y por ende dónde están los peces. Esta es como su casa ahora para ustedes, ¿no? Así es. ¿Lo considera su casa ahora? Ey, ¿La pues, carpa? Así es. Ya volvimos al campamento. Señor, ¿y qué opina del encuentro de hoy día? De los tres locos. Es como todo, ¿no? Las sorpresas que da la vida, que encontrarse otro, por así de la misma capacidad, de la misma loquera que traemos nosotros todos, ¿no? Porque pues afortunadamente, desgraciadamente también, de estarnos juntos y disfrutar de este momento es muy bonito. O sea, la vida es muy loca, la vida, ¿no? Es muy loca. Y donde se iba a empezarse, que nos íbamos a encontrarnos aquí, y eso es bonito, porque las sorpresas se las da la vida y eso es lo más bonito que hay. Voy de nuevo y voy sin saber el destino, ya no puedo ver. ¿Tú qué quieres, vida mía? ¿Tú qué quieres de mí esta vez? Cae la noche, armo mi carpa al lado de la panga y a dormir. Los pescadores despiertan temprano cuando el sol apenas dibuja su mano. Con pasos cansados pero decididos van hacia el mar, su viejo camino. El bote se mece, la espuma salpica, el mar responde con voz que castiga. A veces la malla regresa vacía, a veces rebosa de carne y de vida. No saben de suerte ni saben de azar. Su fe está en el mar y en volver a pescar. El lobo se ha comido todo. A ver qué dejó. ¿Qué dejó el lobo? Ey. Hay pescados que no se pueden vender, pero en la naturaleza nada se desperdicia. El papá no te quiere comer. ¿Quién? Ah, el papá dijo que
El ojo, fíjate, del pescado como está. El lobo lo ha tratado de comer, ¿no? Sí, ya lo quiso comer. Que esto ya no entra, ya, eso es desperdicio ya. Esto lo vamos a filetear para comérnoslo, porque no lo quieren. A ojo de buen cubero, ¿cuánto más o menos ganarán acá? Muy poquito, unos 400, 500 pesos. 500 pesos por todo eso. Sí, más o menos. Y el más costoso es la... La curvina es muy barata, vale 28 pesos el kilo. ¿Ah, sí? Así nos lo pagan a nosotros como pescadores. Ah, eso es muy barato, ¿no? Muy barato. ¿Otra vez? Buenos días. ¿Esto qué es, las hueveras? Sí. A esto nunca he comido, ¿ah? Es caviar esa madre. Ah, Ahí hay limones, ¿no? ¿a dónde? Allá. ¿No? Mire, no lo he hecho el limonete. El La- filete de curvina. La fileta de curvina, la que no se alcanzó a comerse el lobo. Lo Ah, fileteamos. ¿Eh? la que estaba mordida. Esa, Ah, esa. mire, ¿ah? ¿Sabroso? Sabroso, le ganamos al lobo entonces. Así es. Él trae hambre, no traemos más. ¿Ah? Nomás sale por afuera, también lo fileteamos también. Va a comer mejor que en un restaurante. Mucho mejor. 5 estrellas. ¿Eh? Directo del charco. No Fresquecito. ha tocado una gota de hielo. Toca el hielo, pierde sabor. De frente, ¿no? Sí, directo del... Como dice los que venden pescado. Del mar a su paladar. Haz de cuenta que yo por eso muchas veces pienso que provenimos de los lobos marinos, ¿sí? O que fue algo que Porque son muy inteligentes, dice, sí, ¿no? exactamente. A lo que vas a trabajar. Si tú vas y tienes el chinchorro para agarrar curvinas, las curvinas van y se comen, si te das cuenta. Había unos pargos, había unas garropas, también son buen sabor para ellos. Y esas no se comieron ni las mordieron. O sea, justo lo que queríamos agarrar. Exactamente. Yo siempre, cuando vamos al camarón, tienen pescados pegados el chango con lo que trabajamos, el equipo con el que trabajamos, por fuera o alrededor. No se comen los pescados, se meten y se comen los camarones. Porque eso quiere sacar usted. Porque eso es lo que vas. Yo por eso digo, estos animales son inteligentes además. Presta un plato de chama. Y son... No son agresivos, ¿no? Con el ser humano. No. nada, No. Apenas de que tú les hagas daño. Oiga, y usted... Ya, cómele. No, es que hay un montón. ¿Qué Cosas- tiene? cosas Vas de- empezando. ¿Ah? Vas empezando. Son cosas Es de la un vida montón. que uno mira ahí, pues. Claro. ¿Cuándo habías comido caviar? Nunca. Mira, todo aquí está, todo esto, mira, es puro pescaditos chiquitos recién nacidos, antes de nacer. Todas estas bolitas. Este está abierto. Esta bolsa está abierta y todas esas bolitas son puros pescaditos. Todo lo que estás comiendo son puros pedacitos. Pero sí sabes por qué es caro. Lo fermentan como 8 por año, lo pueden tenerlo. Entre más añejado esté, más viejo tiempo tenga, más caro es. Vamos a picar las carnadas para echárselas para cebar al pez globo. Y todas esas jabas lo van a llevar. Sí, esas son las trampas. Vamos a ir a probar suerte con el pez globo. Ya lo han intentado 4 veces y las 4 veces ha fallado. Es un pescado muy demandado y como dicen ellos, ojalá la suerte del pescador esté de nuestro lado y podamos sacar unos buenos kilos para sustentar los gastos, tener una ganancia
y poder volver a casa después de tantos días. Pues aquí presentándoles una trampa botetera o pez globo. Esta es una entrada para un pez globo. Esta es otra entrada. Y aquí es para la carnada. Acá se pone La carnada. ¿Y qué? Por lo regular le ponemos jaiba. Jaiba de carnada. Metes la carnada y agarras y la tiras. Y ya flota la boya. Flota la boya acá, ¿no? Sí. Y así tiras todas esas trampas. Todas. Espero que la pases muy bien, que estés a gusto aquí donde estás con nosotros y Es lo más lindo, dice es lo usted. más lindo que puede haber, vivir tranquilo, vivir en paz. Esa es la ley del pescador. Y venir a lo que venga, disfrutar lo que tenga que disfrutar, buenas o malas. Esa es la ley de la vida. Ahorita hay que esperar unos 15, 20 minutos más. Ya tienen como casi media hora. Les vamos a dar unos 40, 45 minutos para revisarlas todas, a ver qué tienen. Y las vamos a volver a encarnar y ya nos vamos a ir, vamos a regresar mañana en la mañana, las volvemos a revisar, las encarnamos de vuelta. Y ya la hora de trabajo es en la mañana, no ahorita. Pero pues como dicen, nos hizo tarde, fuimos al chinchorro, pues hay que... Y ahí la dejo, o sea, ¿cuántos días la pueden dejar ahí? Siempre, Y solo le van poniendo carne. nomás venimos y las revisamos. ¿No tiene problemas usted? Ni uno, ni uno, Ninguno. ninguno. Ningún problema. No. Ni un miedo. Yo ya viví todo lo que tenía que ir, aventuras, las tuve de la que sea, las tuve, la que sea, tanto bueno como malo. ¿De qué puedo tener miedo? De nada. A la muerte. No, que ser resignado a lo que Dios manda y a lo que es. Cada quien tiene su tiempo y el que le tiene marcado su tiempo, pues hay que reconocerlo y afrontarlo como viene, porque así es el límite de la vida. Y es bonito conocer cuando llega a su término. Como todo producto tiene su caducidad, se acaba. Y la mía, no es mucho lo que me queda, pero bien orgulloso y bien a gusto y bien feliz. ¿Cuál es lo más importante de su vida? ¿Qué ha sido lo más importante? Mis hijas, mi familia, es lo más hermoso que tengo. Tengo buenos hermanos, tengo buenas hijas. ¿Y qué más se puede esperar uno de la vida? Lo más hermoso lo estoy viviendo, que es la tranquilidad. ¿Y de qué se arrepiente? ¿Se arrepiente de algo? No, no me tengo que arrepentirme porque pues ya lo viví, ya lo pasé. Ya de decirme vivir con la pena de decir de que qué fue lo más malo que hice, ¿para qué? Es atormentarme más. Vivo lo que vengo y soy como soy, es todo lo que tengo que disfrutar, el momento de la vida. De acá para adelante. Y todo lo que sobra todavía, lo que Dios me deje vivir, eso lo disfruto cada día. Perfecto. Y nada, ya hubiera pegado el... Dale, Betito, dale. Ya hubiera pegado. No tiene nada. Segundo intento. Nada. Y de pronto, Mira, estos son los botetes. No que los hay. No lo desinflas. Qué loco este animal. parece que nuestra suerte empieza a cambiar. Está bravo. Sí, va a tener que llevárselo de viaje. En la moto. Es el de la suerte. Estoy pidiendo otro casco. Aquí lo pidiendo por Mercado Libre. Me llevo a Robertito Para que lo lleve hasta Alaska. Allá le voy a ir a sacar cangrejos, centollas. y finalmente la suerte cambió y empezaron a salir uno tras otro, uno tras otro.
Más jaiba pues para carnada, trajimos poca. Porque por lo regular en las tardes no sale mucho pues. Pero pues ahorita están desatados. Pero pues más bien veníamos a tirarlas y a dejarlas encarnadas para trabajar ya mañana bien. Ahorita tenemos carnada para trabajar. Pensaba que no iba a salir. Pensábamos que no iba a haber muchos movimientos. Se le salió esta pieza, mira. Vamos a tener que ponerle aquí algún, como un alambrito de cobre o algo. Porque no nos vamos a quedar sin cambio. Esto es lo que entregamos nosotros. Eso se vende. Sí, lo otro este ya. es basura ya. Este no lo entregamos aquí. Este no lo llevamos. Lo pagan muy barato aquí. Lo embolsamos, lo enhielamos y ahí se basta. Hasta que llegue a su destino. ¿Cuánto le pagan por kilo por esto? De este como 70 pesos. Estos son los tronchitos. Mucha gente le llama al pollito. Le llama pollito porque es pura carne, pues. Echa esto primero, mira. En una esquina échalo. No te estorbe. Una pesca, ¿eh? ¡Ey! Ya cerramos el ciclo de la mañana. En la mañana fue el lobo marino y en la tarde las gaviotas. Los panes que estaban ahí, ¿Y la bolsa de panes? pero ¿cómo se lo llevaron? Pues se metió el animal, una gaviota, así. No dejó nada. Nos dejó sin panes, mira. Pero el asiento también lo agarra o es pan. No, es residuos de pan. Había un montón, ¿no? Sí, pues eran 10 panes. Y es que ya sabes, la gaviota esa ya había venido antes. Ah, Y ya había mordido unos panes ahí y los volvimos a dejar, pero los dejé tapados. Pues. Los dejé tapados, pero de todos modos. Aún. De la leña. Lo primero tienes que reconocerte a ti mismo, decir qué está lo bueno, qué está lo malo. Si ya pasaste lo malo, síguele para adelante con lo que te toca. Si te toca una pena, la tienes que seguir para adelante, síguele para adelante con ella. Porque esa tú la hiciste, nadie te la hizo, tú solo. Si sientes remordimiento por algo, pues no lo vuelvas a hacer. Es todo. La solución la tiene uno mismo y el perjuicio lo tiene también uno mismo. Si tú te clavas en un perjuicio tuyo, ese te mata. ¿usted cómo está, dijo? ¿Mande? Está... Me rodaron ponchado. Me rodaron ponchado. Nunca me voy a olvidar de eso. Oiga, pero es verdad, ¿eh? Ey. Que uno no se da cariño a uno mismo, ¿no? No sé quién dijo ayer, no sé quién dijo, que al final vivimos de ilusiones, ¿no? La ilusión de pescar, Así la ilusión de que salga pescado, la ilusión de tener... Toda una ilusión. Pero lo primero tienes que tener fe para que tengas ilusión. Si no tienes fe, nada te sale. Aunque tengas las ilusiones en el aire se te van. Y hay que tomar acción, hay que ir, claro, hay que ponerle, exacto, hay que exacto. estar ahí. Si no, la ilusión es ilusión, nada Sí, más. ahí queda. Hay que hacerlo. Si lo quieres hacer, lo haces. Y si no, no. En ti está el bien y está el mal. Creo que acá estamos 3 personas que hacemos, ¿no? Sí. Ustedes Porque querían venir acá y están acá. así es. Así fue el plan y así está. Y así es. Pero nunca te imaginaste llegar al momento de conocer a estos locos que estaban aquí, ¿va? No. Pero todo partió, a mí me dio confianza cuando usted me dijo, ni bien nos conocimos, ya comiste porque hay comida ahí. O sea, ni bien verme, ¿no? Eso es muy raro que alguien te diga eso, ¿no? Pero este te puede ofrecer, aunque no tenga nada hecho, pues. O sea, para invitarte y venir y hacerte algo, pues. Claro. Ey. O sea, eso es muy loco. Es servicial. Pues yo he estado en la casa de él, como unas 3, 4 veces me he quedado ahí con él. Y siempre que he ido, lo que él tiene, él me ofrece, pues. Si frijoles tiene, frijoles me ofrece.
Si tiene un pescado, hacemos un pescado y eso comemos. Hemos comido tortugas de esas de río, preparadas, guisadas y todo como estofado, hasta casi por 3 días, ¿no, Beto? Yey. Pero no es tanto de decir, de ofrecerle, porque decir, de negarle muchas veces a la persona y más viéndola como es. Yo no te vi con cara de decir que eres de sufrimiento, de que tengas necesidades. Eso fue lo que yo te noté. Pero de uno a la imposición de uno es ofrecer a quien sea como sea, y servir a quien sea. O sea, sí usted vio que yo no lo necesitaba, pero No. igual ofrece. Sí. O sea, si tienes, no cualquiera te puede darte la oportunidad, ni tampoco el hecho de poder hablar. Hay gente que es tan repugnante que del momento que te ve, ni a veces que ni te saludan. Eso es malo. O te voltean la cara para que no les vayas a preguntar algo. ¿Sí? Pero yo te miré algo sincero y eso fue lo que me dio confianza y pues te ofrecí y puedo ofrecerle y puedo darle a quien sea. Porque así es mi estilo. No cualquiera te lo puede darte, ofrecerte, y más en estas partes, mucho menos. Yo lo que te vi que sí andabas aventurando igual que nosotros y en eso se sufre, de una forma o de otra, y no cualquiera se compadece a darte la mano en lo que tú ocupes. Y más bonito es servirle a como sea y a como venga. Es bueno ser bueno, no ser repugnante o cabrón, más que ser lo que es uno. En la aventura también se sufre, ¿no? Sí. No es fácil. Hemos andado las Es aventuras. que tú te vas, ves un paisaje lindo ya y todo está lindo, ¿no? Hay sufrimiento también. Claro, porque en la vida no todo es gloria. Claro. Y nosotros hemos caminado así. A veces, más que con la pura gracia de Dios nomás, hemos quedado tirados. Gente se ha compadecido. Una vez quedamos tirados ya en la otra camioneta. Es una soledad que puedes andar bichi en la carretera y no pasaba ni un carro. Y tocó la suerte que venía uno y era conocido de él. ¿Dónde estaba así como llegaste tú? ¿Dónde pensábamos nosotros que nos iba a servir? O sea que ese amigo lo arrebasamos nosotros en la brecha que te digo que está allá por aquel lado, por la Barranca, San Juanico, todo eso. Me contaron su anécdota y nos hicimos de noche como 3 viejos amigos que no se veían hace años, aunque nosotros nos conocíamos hace solo un día. Hay unos de puros nubulones así, como de 10 litros, y de cuántos litros trae, 11 litros. Pero traía pura agua batida con estiércol de vaca y mugrosa el agua. Y le dije, Beto, tira el cochinero, le dije. Ay, ¿qué le va a echar? No, mira, le dije, yo tengo un galón aquí de agua, le dije. Y al último. Sí le creo. Y al último. creo que puede traer eso. Sí, eso traía. Y al último le dije, oye, Beto, le dije, y somos brutos, le dije. ¿Por qué? Me dice. Pues no traemos el garrafón del agua, le digo, para tomar, le dije. Hubiéramos bajado esa agua, le digo, cuando hubiéramos llegado allá, le digo. Y acá nos dimos cuenta que más que un viaje en moto o un viaje de pesca, esa noche habíamos ganado amigos para toda la vida. Al término de este video, Daniel y Roberto consiguieron dinero y fueron a pescar a La Paz. Para que se acuerde cómo se llama Andy, cabrón. No, yo me llamo pendejo. Duerme en esas carpas.